acompañarnos. Y gracias además de eso a los presidentes de cada uno de los partidos que han hecho acto de presencia, a la OPRE de Montreal, que ya tiene más de 4 años, mucho más de 4 años trabajando, que se ha trasladado hasta nosotros para acompañarnos, y a cada uno de los ciudadanos dominicanos que se encuentran con nosotros. Aunque no tenemos el privilegio de conocerlo a todos, hay algunas caras ya muy conocidas. El caso de Vargas, que ya lo hemos visto varias veces, del Partido Revolucionario Dominicano, y de David, a quien también ya conocíamos anteriormente, y tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de ustedes ayer. Pudimos darnos cuenta por la voz que tenemos aquí un locutor, ¿verdad?, que está en los medios de comunicación, que nos acompaña y que nos recibió también junto a una nutrida delegación, así como a la señora que nos acompañó también como presidenta del Partido Reformista, la señora Sánchez, con nosotros, y a otros. La verdad es que desde el año 2007 estábamos por formar la Junta Electoral aquí en Toronto. Y hemos hecho los esfuerzos por lograr que se constituyera una Junta Electoral en Toronto, más que por el tema electoral, por el tema del servicio civil y de la atención a las necesidades ciudadanas. No se trata ya de conformar una junta que exclusivamente le organice a los ciudadanos el certamen electoral para que puedan votar. Se trata más bien de establecer una oficina de servicio público para que el ciudadano dominicano pueda tener acceso a los servicios normales que se dan en la República Dominicana sin tener que trasladarse o sin tener que incurrir en grandes gastos o requerir de tercera persona que no necesariamente van a realizar el servicio en la misma condición que lo pudieran realizar desde su propia ciudad, en este caso donde residen los ciudadanos dominicanos. Para nosotros es motivo de alegría, ¿verdad?, y de satisfacción que ustedes se hayan trasladado hasta acá y que se hayan puesto de acuerdo para que hagamos este encuentro, que es un encuentro de la comunidad dominicana. En el caso específico de Canadá, es una comunidad en todo este país que ha venido creciendo, sobre todo después del 11 de septiembre, que una importante cantidad de dominicanos que estaban radicados en Nueva York y en la zona de Estados Unidos se ha ido trasladando hacia este país. Cada día disminuye un poco más la cantidad de dominicanos en Nueva York, pero no porque van a Santo Domingo, sino porque se desplazan a otros lugares por motivos de seguridad y de otra índole a realizar su trabajo, o digamos porque ya están establecidos y han logrado resolver sus problemas migratorios y se sienten cómodos para la movilidad social dentro del país o dentro de los países cercanos. Ustedes saben que la Junta Central Electoral, quizás se dieron cuenta si accedieron a los diferentes medios de comunicación, acaba de cumplir 88 años de fundada. Es decir, la Junta Central Electoral fue creada en el año 1923. Y cuando se formó en el año 1923, se hizo con el único propósito de organizar procesos electorales. En ese momento, el Poder Ejecutivo tenía bajo su control las oficinas encargadas del registro del Estado Civil, que se llamaba Oficina Central del Estado Civil, que funcionaba desde la feria y que dependía del Poder Ejecutivo, y la cédula, que se llamaba Negociado de Cédula, que era una oficina también que dependía del Poder Ejecutivo. Pero también lo que tuvieron la oportunidad de vivir en Santo Domingo hasta principios de la década, principios del 2000, específicamente finales de los 90, saben que entre el 90 al 94 la República Dominicana fue impactada por varias crisis de carácter político. Y esas crisis generaron modificaciones profundas en todo lo que es el sistema registral y en todo lo que es el sistema de organización y administración del proceso electoral.
pasamos de un documento separado, que era lo que llamaban la cédula del cartón, o la cédula del librito, como usted decía, pasamos a una cédula azul. Y junto a eso también ya pasamos de una cédula de identidad y una electoral, que era un documento aparte, pasamos a un solo documento, que ahora es cédula de identidad electoral. En muchos países de Latinoamérica y en Estados Unidos, ese es el sistema. En Estados Unidos, pero en Estados Unidos no tienen un documento único de identidad, tienen varios documentos de identidad. Estados Unidos tiene la licencia, tiene el Social Security, tienen otros documentos. En República Dominicana hay un solo documento de identidad, que es la cédula de identidad electoral. Y a la vez que sirve como documento de identidad, sirve como documento de identidad electoral y está en un solo. Para votar, por ejemplo, en Estados Unidos, usted tiene que irse a inscribir en una lista de uno de los partidos, o el republicano o el demócrata, y cuando hay independiente, independiente. En la República Dominicana el derecho a votar usted ejerce desde que tiene 18 años de manera automática. Usted no tiene que reclamarlo, porque al darle el documento, inmediatamente usted automáticamente queda inscrito en el padrón de votantes. En consecuencia, un dominicano desde que tiene 18 años está automáticamente inscrito en el listado de votantes para las elecciones de ese cuatrenio que corresponde. En Chile, por ejemplo, para votar, aunque tengan su documento de identidad, aproximadamente unos 6 meses antes, un año antes, el ciudadano tiene que irse a inscribir. Y aunque tenga cédula de identidad, no puede votar si previamente no se inscribió. Igual ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos un ciudadano no puede levantarse y decir ese día, bueno, hoy decidí votar y voy a votar, si previamente no se inscribió en un padrón de votantes de Estados Unidos para poder ejercer el derecho al voto. Y así ocurre que hay varios países donde se da esa modalidad. Por esa razón, alguna gente a veces comenta que la abstención en algunos países de Latinoamérica y en Estados Unidos no puede medirse con otros países de Latinoamérica como Venezuela o República Dominicana o Brasil, porque la abstención en esos países es mayor que en la República Dominicana, no importa la cantidad de gente que vota. Porque, por ejemplo, la abstención no se calcula en Estados Unidos en base a la población total de gente con derecho al voto. La abstención se calcula en base a la cantidad de gente que se inscribió y de los que se inscribieron dejaron de votar. Por eso nosotros en República Dominicana tenemos lo que se llama abstención y ausentismo electoral. La abstención es que usted deja de ir a votar, y ausentismo es una comunidad como esta que vive fuera de la República Dominicana, que tiene su cédula de identidad, que están inscritos en el padrón y que el día de votar, en este caso el tercer domingo del mes de mayo, no puede ir a votar porque físicamente no se encuentra en un lugar donde pueda ir a depositar su voto. Ahora, ¿qué cantidad de dominicanos está inscrito en el padrón de votantes, en el listado de votantes, y vive fuera de Santo Domingo y no tiene la oportunidad de votar? Se calcula que en Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, estamos hablando de 1,5 millones de dominicanos que viven en estas ciudades. De ese 1,5 millones podríamos estar hablando de más de 800,000 o 900,000 personas que están inscritos en el padrón de votantes, pero que no tienen la posibilidad de votar porque no hay una mesa electoral en el lugar donde ellos residen. Y ahora una comunidad inmigrante muy grande que tenemos en Europa, que es la migración mayor que se está dando ahora en República Dominicana en los últimos tiempos, que solamente en España estamos hablando de una comunidad que supera los 400,000 dominicanos. A eso le agregamos, solamente incluso en Madrid, que es Madrid, inscrito en las alcaldías de Madrid, supera los 200,000 dominicanos legales inscritos en las alcaldías. Entonces, a partir de eso, yo puedo hacer un cálculo, le agregan Barcelona, le agregan Valencia y otras ciudades, se darán cuenta que la cantidad es bastante. Y en Italia solamente en Milano, estamos hablando de que solo en Milano, en una comunidad de Italia, hay más de 25,000 votantes. Entonces, agregue a Italia todas las ciudades de Italia, ¿verdad? Y se darán cuenta qué cantidad de dominicanos tenemos.
igual tenemos en Zurich, en Suiza, y tenemos en Holanda, y otras ciudades de Europa donde la comunidad dominicana también ha ido creciendo. Entonces, toda esa cantidad de ciudadanos con derecho al voto que están fuera no pueden ser calculados como atención, sino como ausentismo. Por esa razón, cuando se toma la decisión de implementar el voto del dominicano en el exterior, se hace por dos razones. La principal es el de garantizar los derechos ciudadanos de los dominicanos, no importa en qué lugar se encuentren. Y esos derechos están relacionados con el derecho a elegir y el derecho de ser elegido. El derecho de ser elegido un poco disminuido porque desde el exterior no es tan fácil poder aspirar a un cargo en la República Dominicana, porque podría tener el derecho de inscribirse, pero no creo que tenga la facilidad de ser electo porque estaría ausente para promoverse en la ciudad dominicana. Pero cualquier ciudadano que viva, por ejemplo, aquí en Ontario o que viva en Montreal, perfectamente puede ser candidato si un partido lo postula. En la diputación. Pero no solo para diputación, para cualquier cargo. Si está en el padrón de votantes, es mayor de edad, no hay una condena de carácter judicial o no hay una de las limitaciones que establece la Constitución, puede perfectamente hacerlo. Por esa razón, desde el año 2004, que fue la primera vez que se dio la oportunidad de votar en el exterior, se habilitó que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho. Paralelamente, la Junta hasta el año 2004 trabajó para eso. Todavía en el año 2005 se incrementó. Pero fue a partir del año 2007 que nosotros quisimos que los dominicanos pudieran ejercer otros derechos. Y por eso entonces empezamos a habilitar ya oficinas de la Junta en el exterior para los servicios de acta de nacimiento, de cédula de identidad y de otro tipo. Y fíjense que nosotros, pese a ser un país relativamente pobre, podemos darnos el lujo de que desde el exterior tenemos oficinas establecidas que permiten que el ciudadano dominicano pueda, por ejemplo, un ciudadano puede ir a Montreal y puede sacar su acta de nacimiento y puede iniciar el procedimiento de cedulación y tener su cédula de identidad desde Montreal, sin tener que ir a Santo Domingo. Eso no ocurría antes, sino a partir del 2007. Hasta el 2007 solo se trabajaba en el empadronamiento para votar. Después esas oficinas se fueron convirtiendo en oficinas de servicio público. Esas oficinas de servicio público ya han recibido en todo el exterior unos 80,000 solicitudes de servicio de ciudadanos que se han apersonado a cada una de ellas para solicitar servicio. Ahora mismo nosotros tenemos inscritos en el exterior, entiéndase, en toda esta parte de América y Europa, tenemos unos 193,000 ciudadanos inscritos para votar. Esa cantidad de ciudadanos que están inscritos para votar tendrán ahora una oportunidad que no tuvieron en el 2004 y que no tuvieron en el 2008. Y es que, de conformidad con la Constitución nueva de la República Dominicana, que fue promulgada el 26 de enero del año 2010, los dominicanos que viven en el exterior tienen la oportunidad de poder postular y elegir y ser elegidos para el cargo de diputados en el exterior. Efectivamente fueron distribuidos 6 escaños de diputados en el exterior. Y esos escaños, hasta ahora, a menos que haya una modificación de la ley, está previsto que van a elegirse en 3 circunscripciones, porque el sistema electoral está previsto de manera tal que haya circunscripciones electorales donde los partidos puedan postular. Podrán postular para 3 diputados que van a corresponder a la diáspora dominicana en todo lo que es Estados Unidos, excluyendo la cuenca del Caribe, incluyendo específicamente Miami y Florida. Pero después todo lo que es Canadá y Estados Unidos tendrán derecho a elegir 3 diputados en el exterior. Y se los disputarán entre Estados Unidos continental y Canadá, insisto, excepto Florida. De esa demarcación deberán salir 3 diputaciones. Eso representa aproximadamente unos 70,000 ciudadanos que ya están inscritos para ejercer el derecho al voto en esa demarcación. Después tenemos otra demarcación, que es la demarcación de la cuenca del Caribe, que incluye Venezuela, Puerto Rico, Panamá, incluye Orlando, donde ya se acaba de abrir una oficina de la Junta,
y inscribe el mismo mañana, que tendrán derecho, y cualquier ciudadano que viva en las Américas, que no sea Estados Unidos, bueno, las islas San Martín, Aruba, Curazao, tendrán derecho también a elegir 2 diputados por esa circunscripción. Eso se lo disputarán Puerto Rico, Florida, San Martín, se disputarán. Ahí tenemos hasta el momento empadronado más de aproximadamente unos 30.000 dominicanos que ya están inscritos para votar en esa circunscripción. La tercera circunscripción, que tendrá 2 diputados, a los cuales podrán postular personas, corresponde a la ciudad, corresponde a España completo, Italia, Holanda, Zúrich y una mesa electoral que se autorizó a habilitar ahora en Francia para cubrir una cantidad de ciudadanos franceses que tienen derecho y que han solicitado el derecho a votar, otros que están en Bruselas y una mesa adicional que se va a abrir en Génova. Ellos ahora mismo tienen una cantidad de unos 20, esa circunscripción estamos hablando que reúne más de 28.000. La anterior está por los 38.000, esta está por los 28.000 a 30.000 ciudadanos con derecho al voto. La ley nuestra prevé que las circunscripciones electorales deben ser plurinominales, no uninominales. Uninominales quiere decir que por una circunscripción se pueda elegir un diputado. Allá se prevé que deben ser 2 diputados o más, nunca menos de 2 diputados por circunscripción. En consecuencia, los partidos podrán postular, cada partido podrá postular 2 personas donde hayan 2 y 3 donde haya 3 ciudadanos. En el caso dominicano, es un tema que ha salido a discutir con las comunidades dominicanas en el exterior, se ha planteado si las asociaciones o grupos comunitarios podían postular candidatos a diputados. La verdad es que la ley no lo permite. La Constitución de la República, en el artículo 216 y siguiente de la Constitución, establece que el monopolio de postulación corresponde a los partidos políticos. Y la ley electoral establece que es a través de los partidos políticos. Allá no puede ser candidato una persona que no esté en uno de los partidos reconocidos, y ahora mismo tenemos 27 partidos establecidos. Cualquier persona que aspire tendría que inscribirse en uno de ellos o fundar un partido político para ser candidato por ese partido. La República Dominicana, como la mayoría de los países del mundo, las postulaciones son por partido y no por grupo de ciudadanos independientes. Hay unos pocos países donde la gente puede inscribirse de manera individual, el caso, por ejemplo, de Colombia. El presidente Álvaro Uribe nunca fue electo candidato por un partido político, sino por grupos, ellos lo llamaban grupos de ciudadanos notables que antes de una elección se reunían una cantidad determinada de firmas y lo inscribían y entonces se postulaba. Aunque él era miembro del Partido Liberal, pero él siempre se salía del Partido Liberal y iba por lo que él llamaba grupo de ciudadanos notables y postulaba para ser candidato. En el caso nuestro eso no se podría, tendrían que formar agrupamientos políticos que deben ser reconocidos por la Junta, y entonces la Junta permitiría que inscribieran esos candidatos para postular. En el caso de los dominicanos del exterior, pueden postular por cualquiera de esos 27 partidos reconocidos. En el caso de ustedes, según estoy viendo, tienen al Partido Revolucionario Dominicano, tienen al PLD y tienen al Partido Reformista. No sé si hay otra agrupación política, si la hay, pues sería interesante conocerlo. Pero cualquier ciudadano puede ser postulado por uno de esos 3 partidos o cualquier otro partido de los reconocidos en la República Dominicana y que pudiera tener alguien que lo represente aquí en Ontario o que lo represente en Montreal para aspirar a una de esas circunscripciones. Pero independientemente de la elección de esas 7 diputaciones en el exterior, coincidió la reforma constitucional que también los ciudadanos dominicanos en el exterior podrán volver a votar para elegir el presidente de la República. La reforma constitucional estableció 3 procesos electorales distintos en el 2012, 2016 y en el 2020. En el 2012 se va a elegir el presidente de la República y los 7 diputados en el exterior.
Pero el día que se va a elegir también fue modificado. Ahora será, en caso de que sea solo una vuelta, será el tercer domingo del mes de mayo. Si fuera necesario una segunda vuelta, sería el tercer domingo del mes de junio, los 45 días exactamente después. Pero, posteriormente, en el año 2016, se va a elegir de nuevo, van a elegirse todos los diputados del exterior, presidente y vicepresidente, los síndicos, los alcaldes, que así se llama ahora, ya no se llaman síndicos, los alcaldes, los directores de distrito, los regidores y el Congreso. En un solo día, que es el tercer domingo del mes de mayo del 2016, se elegirán todos juntos. En el año 2020 vuelven de nuevo y se separan. En el 2020, el tercer domingo del mes de febrero, se van a elegir los alcaldes y los regidores y directores del distrito municipal. Y entonces, el mes de mayo del 2020, se elegirán aparte presidente, vicepresidente y Congreso. Fíjense que son tres elecciones que van a diferenciarse. A partir del 2020, entonces ya quedará esa formalidad de que los alcaldes y los regidores y directores de distrito se elegirán aparte 3 meses antes de que se elija presidente y Congreso. Pero hasta el 2020 esa reforma se va a ir implementando de manera gradual. Estas informaciones son importantes porque le impactan. ¿Por qué razón se escogió el tercer domingo de febrero o de mayo según se prevé? Para favorecer la comunidad dominicana en el exterior. Porque el 16 de mayo en varias ocasiones no cayó domingo, ni cayó sábado, cayó día de semana, la última vez cayó viernes. Como consecuencia, al ser un día no de semana, al ser un día de semana, no un día feriado ni un domingo, los dominicanos que vivían en el exterior no podían suspender sus labores, dejar de ir al trabajo para votar. Y eso disminuyó sustancialmente la votación en el exterior. Como se quiere facilitar que ustedes puedan votar, entonces se ha establecido un sistema de que siempre será domingo. No importa que sea febrero, no importa que sea mayo, siempre será domingo. Y la comunidad en el exterior entonces podrá ejercer el derecho al voto. Ahora, para poder votar, nosotros tampoco somos un estado pequeño que tiene una forma singular de administrar sus procesos electorales. Nosotros no podemos habilitar mesas donde quiera que querramos habilitar mesas. Nosotros necesitamos reunir una cantidad determinada de ciudadanos para que esos ciudadanos puedan votar. Si aquí lo que tuviéramos fuera 100 dominicanos inscritos, 200 dominicanos inscritos, pues nosotros le diríamos mejor que lo que debieran ir a alquilar un autobús y ir a votar a Monreal, porque es lo que sale razonablemente más económico para el Estado dominicano. Porque imaginen ustedes cuántas ciudades, igual que ustedes, igual que Toronto, podrían tener 100 o 200 dominicanos. Por esa razón, lo que hemos previsto es que ustedes tengan que se habiliten mesas en aquellos lugares que haya más de 300 dominicanos. La última vez me comentaba el cónsul que en la última elección, por ejemplo, aquí votaron, creo que estaban inscritos unos 90 y pico. 215. No, unos 300. 214. Pero me dice que votaron creo que como 90 o 70. 105 magistrados. 105 personas. Bueno, nosotros no podemos volver a tener una elección en Toronto de 105 personas, bueno, ese sería un fracaso. No tendría sentido, ni sería una administración razonable de los recursos públicos que nosotros aquí tenemos un espacio para votar. En ese sentido, cuando hemos decidido habilitar esto a tiempo, es para facilitar que ustedes puedan inscribir sus suficientes dominicanos. Hay diferentes apreciaciones de la cantidad de dominicanos que viven en Ontario, que sería la provincia que corresponde a Toronto. La oficina que estamos abriendo no sería exclusivamente para Toronto, sino que sería para toda la provincia de Ontario. Los más conservadores, que es la cifra a la que yo siempre debo obedecer, nunca es bueno
coger la cifra más alta, sino la más baja, indica que aquí debe haber no menos de 5.000 dominicanos en la provincia de Ontario. Los más optimistas hablan de que podrían llegar a 12.000. Yo prefiero quedarme con lo más conservador. Si de 5.000, 8, no importa, más de 5.000. Ubicémonos en el más modesto. Lográramos inscribir por lo menos unos 1.000 ciudadanos, nosotros diríamos que fuimos exitosos. Ahora, para inscribir esos 1.000 ciudadanos no es tan fácil como se dice, porque a veces creemos que eso es tan sencillo como yo habilitar una oficina y tenerla abierta. Los que manejan la OPRE de Montreal saben que no es así. Para inscribir esas personas, a veces para inscribir 100 personas o para inscribir 20 personas, hay que pasar mucho frío, hay que hacer mucho esfuerzo y hay que dedicarse. A veces para buscar 5 personas hay que trasladarse a una comunidad lejana, a buscar esas 5 personas y inscribirlas. Y hay que ser poco sectario. Los partidos tienen que ser desprendidos, porque a veces en su interés de competir prefieren que no se inscriban en ese sitio porque es del partido contrario y ponen todas las dificultades del mundo para que se inscriban. Los partidos deben actuar con desprendimiento de permitir que se inscriba a cualquiera, no importa de qué partido sea. No importa, incluso si un partido organiza una actividad y tiene 20, el otro, si no tiene lo que debe estimular que esa actividad se haga o hacer una igual para que le inscriba. Lo que debe dar la Junta es igualdad de oportunidad para que todos los partidos tengan. Porque lo que es igual no es ventaja y el mercado es para todos. Entonces, en función de eso, de alguna manera, nosotros necesitamos que sean desprendidos los partidos y que sean más dominicanos. Para ser más dominicanos es que su competencia no lo lleve a negarle los derechos que tienen los ciudadanos. Deben girar alrededor de los intereses de los ciudadanos, no alrededor de los intereses de los partidos. Si eso no prima, ustedes no van a pasar de 300 o de 500 personas. Ahora, si llegan a acuerdos, los partidos trabajan en conjunto, pueden lograr. Para eso nosotros vamos a necesitar, ya están aquí en Toronto los equipos de la Junta Central Electoral. Esos equipos no se han utilizado, esperando que quisieran esta reunión. En cierta medida, digamos, yo podría tener un poco de culpa, porque en 2 ocasiones informamos que íbamos a venir, no pudimos, por razones ajenas a nosotros, no pudimos estar presentes y no se pudo empezar. Pero ya estamos aquí y hoy estamos reuniéndonos para tomar las medidas que permitan que se inicien estos trabajos. Para iniciar estos trabajos, nosotros vamos a tener que tener 2 o 3 personas que deben trabajar en ese sentido. Preferiblemente 2 o 3 personas que no sean, que no tengan demasiado compromiso partidario, o que si lo tuvieran garanticen un equilibrio de fuerza en quienes trabajan, a fin de que ningún partido se sienta excluido o uno recele del otro o crea que el otro le va a armar una trampa o va a hacer algo malo. La idea es que haya equidad y que trabajen en conjunto. No, la idea no es que va a venir, se va a instalar algo aquí, que va a responder a un solo partido y que se va a afectar al otro, porque eso no puede ser. Porque entonces ya no serían unas elecciones libres, plurales, democráticas. Ya sería otra cosa que no es lo que nosotros queremos. Entonces también tenemos que ponernos de acuerdo con eso. Tenemos la buena voluntad de las autoridades consulares que han ofrecido el espacio físico para colaborar, que son necesarios. En este caso, los empleados y autoridades consulares no responden a partidos, aunque pertenezcan o hayan pertenecido a un partido. Los consulados son oficinas del país y deben responder al interés nacional. De muy buena gana, me lo comunicó ayer, me lo volvió a reiterar hoy, y además ya no lo habían informado. El consulado ha facilitado espacio para que haya una oficina con independencia de la Junta Central Electoral, donde se puedan realizar los trabajos de inscripción. Ya en el próximo pleno de la Junta nosotros veremos los currículums para determinar quiénes serán las personas que realizarán este trabajo aquí. Y en adición a eso también tendríamos que volver en una ocasión para elegir un equipo de 3 personas que serían ya no la OPRE, sino la OPRE, es decir, ya no quien va a ser
la parte administrativa, porque la estructura organizacional electoral en el exterior es de la siguiente manera. Una oficina para el trabajo administrativo, que son empleados de la Junta, que su labor es las 24 horas trabajar para la Junta, no pueden trabajar en otra cosa, que se dedica a hacer operativos móviles en toda la provincia, digamos, en tal, para conseguir potenciales personas interesadas en inscribirlas y ponerla en el padrón de votantes, tener su dirección, su teléfono y todo lo demás. Y una oficina que se llama OCLE, que es una oficina que es la selección de 3 ciudadanos, 3 titulares, 3 suplentes, que harían las veces de junta electoral para si se presentara algún litigio, algún conflicto, si se hubiera que estudiar cómo se hicieron las elecciones. Generalmente son 3 ciudadanos notables, preferiblemente no partidistas, como dice la ley, y si fuera, que sean también equilibrados. En esta ocasión no debemos trabajar en la OCLE porque no hay tiempo, lo que debemos trabajar es en definir el inicio de los trabajos, y ya en una próxima reunión entonces convocamos una reunión de la comunidad para elegir la OCLE o la Oficina de la Logística del Exterior. Esa Oficina de la Logística del Exterior es la que maneja cuando tiene que ver con la selección de los miembros de mesa, tiene que ver con ayudar a conseguir los locales donde se va a votar, tiene que ver también con el cómputo electoral y eso. Diferente a la OPRE, como ya dije, maneja los aspectos administrativos. En ese sentido, tenemos, en conversación que tuvimos con el cónsul, teníamos previsto que al iniciar los trabajos en el mes de mayo aquí debemos dedicarlo más bien a operativos móviles para captar votantes. Y a partir del mes de junio, las 2 cosas, operativos móviles y una oficina ya fija instalada en el consulado. La razón por la cual no vamos a empezar con una oficina fija en el consulado es que el cónsul nos informó que tiene que esperar una información relacionada con la persona que le tienen alquilado o arrendado el espacio, porque existe la posibilidad de que se traslade un edificio al frente, porque ese edificio al parecer lo van a remodelar, y él dice que gastar el dinero de la Junta para instalar y volver a desinstalar en un mes no es adecuado, que lo correcto es que esperemos ese mes para hacer la instalación definitiva, aunque los operativos móviles pueden empezar a partir del mes de mayo, porque ya no requiere de una instalación fija, sino de operativos en ciudades que yo no conozco, ustedes más que yo, en ciudades que giran alrededor de Toronto, para captar votantes. Hasta ahora eso es lo que se tiene previsto aquí, y es para lo que nosotros vinimos y no hemos querido reunir con nosotros. La información que tenemos es que las relaciones entre los partidos aquí son muy buenas. La información que nos han dado es que ustedes han logrado, dentro de las diferencias partidarias normales, han logrado buenos niveles de convivencia. Y por demás me dicen también que la propia comunidad, a través de organizaciones civiles, de alguna manera también tiene una buena interrelación con los partidos. Eso es bueno y eso ayuda, porque indica que vamos a empezar en armonía y no en desarmonía, y eso va a permitir que avancemos. En ese sentido, empezando con que ya los que están inscritos y que estuvieron en la mesa de Toronto en las elecciones del 2008 van a pasar de manera automática a ser parte ya de la OPRE que funcionaría en Toronto, y saldrían del padrón del listado de votantes que está en Montreal, porque al ya tener su propia oficina no tienen por qué estar allá, sino que estarían aquí. Y yo recuerdo incluso que yo vine en el 2007, creo que fue a Montreal, y fue toda una guagua de aquí. Creo que usted fue, yo lo vi. Y a David también, y otro. Fue una guagua de aquí que fue a esa reunión, una guagua llena. Y vinieron siempre de ahí. Un amigo que estaba ahí, que no lo veo ahora, que tiene una barba, que era dirigente de izquierda, no lo veo, que estuvo allá y también me acompañó. Bueno, pues ya esos viajes ahora vamos a tener que hacerlo, pero no hacíamos nada, vamos a tener que hacerlo a las comunidades aledañas y a los nosotros acabamos de lograr es importante para ustedes, porque es el máximo
mecanismo de participación que tienen los ciudadanos dominicanos, que es votar. El derecho al voto, señores, llevó mucha sangre a nivel mundial, muchas lágrimas en Dominicana. Ustedes saben ya su propia historia, lo que eso significó. Aparentemente la gente lo ve como algo sencillo, porque levantarse un día y temprano, echar un voto, ejercerlo, expresar su simpatía, pero no es nada tan sencillo, porque es el símbolo del ejercicio de todos los derechos. Es el máximo de los derechos, porque es el derecho de elegir y ser elegido. Y por tanto nosotros debemos cultivarlo, es como una matita pequeña que se siembra y cada día nos levantamos, le echamos agua, cuando crece demasiado se poda, ¿verdad? Y siempre nos preocupamos porque esté en buen estado. Ahora nosotros que ya hemos tomado la medida de habilitar esta oficina, ya no depende de nosotros y ahora depende un poco de ustedes. Ahora nosotros necesitamos que ustedes puedan ayudar. De nuestra parte le vamos a seguir dando ayuda y vamos a asumir todo el costo material que esto implica. El pago de lo que sería nuestra empleomanía, la papelería, los equipos y la publicidad. Por ejemplo, si ustedes entran ahora al periódico, buscamos los periódicos por rating de más acceso, los periódicos digitales, de más acceso de la comunidad dominicana, hasta ahora en internet, que según reportan los que manejan esa estadística, estamos hablando ahora mismo en ese mismo orden, Listín, el Nacional, el Nuevo Diario, Al Momento Net y Diario Libre. Pero básicamente los 4 de más acceso de la comunidad dominicana, según nos reportaron, no necesariamente no crean en nosotros, sino que nos dieron esa información. Están hablando del orden siguiente: Listín, el Nacional, Al Momento.net y el Nuevo Diario. Esos 4 son los periódicos donde la comunidad dominicana accede bien. Entonces ya ahora mismo, si ustedes entran, van a ver una publicidad que promueve el voto dominicano en el exterior y que le permite al ciudadano dominicano inscribirse en un formulario. Y entonces, después que se inscribe, por ejemplo, supongamos que algún ciudadano de Ontario entre y vea ese anuncio, se inscribe y llena el formulario. Esa información nosotros la vamos a pasar a la oficina de la Junta de Ontario, diciéndole: mira, hay este formulario de un dominicano que se llama fulano de tal, que reside en la calle tal o en la avenida tal, y dice que tú puedes contratarlo para votar. Entonces ya el empleado nuestro va a ir directamente donde ese ciudadano, se va a comunicar con alguien para que ese ciudadano se sienta estar inscrito en la lista de votantes. Y así sucesivamente en cualquier lugar. Paralelamente a eso, ya en la medida que se acerque el proceso, también en las ciudades, por ejemplo aquí, si ustedes tienen algún medio de difusión, en este caso digital o escrito, también buscaremos la forma de cómo ayudarlos con la publicidad para que promuevan. Y sea un mecanismo. Ok, sea un mecanismo de inscripción. Ahora, ¿qué tiempo tienen para hacer eso? Hasta el 16 de diciembre de este año. El que no se inscribió para votar al 16 de diciembre ya no se puede inscribir. ¿Por qué en el exterior hay que inscribirse y allá no? Porque cuando ustedes vienen, la cédula dominicana no le podemos poner la dirección en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, porque debe ser un documento dominicano. La cédula dominicana es para el dominicano y para el territorio dominicano. En consecuencia, como la cédula no está inscrito en el lugar donde votan, cada vez que ven una elección vamos a tener que estar haciendo inscripciones para que puedan ejercer el voto. Por tanto, el que no esté inscrito, aún tenga su cédula, no podrá votar. En ese sentido, debemos empezar esos trabajos y quiero recordarles que tenemos hasta el 16 de diciembre de este año para inscribir. Esa fecha yo pienso que es más importante que pensar en mayo del 2012, porque de nada vale motivar a un dominicano para que vote si no está inscrito. El mayor esfuerzo debe ser ahora para inscribir, y después la campaña que ustedes hagan debe girar alrededor de los que ya se inscribieron, porque son los que efectivamente van a votar. En ese sentido, yo quiero agradecer esta oportunidad que ustedes me dan para compartir estas palabras, ¿verdad? Escuchar cualquier sugerencia, idea que pudiera presentarse, y indicarles que estaremos dándole calor, que estamos dando ayuda a los amigos de la Ópera de Montreal. Cuando ustedes lo necesiten también tendrán que trasladarse aquí a darle una manito.
porque tendrán más experiencia ya que los de aquí, que en sus primeros años, primeros meses, tendrán que servir de soporte. Es más fácil venir a Montreal que de Santo Domingo, ¿verdad? Para cualquier situación. Y por demás, yo sé que ellos lo hacen con gusto y con el interés de servir a la República Dominicana. Esas eran las informaciones básicas que yo quería venir a compartir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias.